Hola, muy bienvenidos a esta transmisión especial desde los estudios del Canal de la Ciudad, un programa especial de Proyecto Legislatura. También estamos en vivo desde la Legislatura porteña. Desde hoy vamos a inaugurar un nuevo segmento en el Canal de la Ciudad, en el que vamos a presentar los temas de debate desde la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y también donde vamos a revivir los momentos de Proyecto Legislatura que se estrena los miércoles a la noche, donde anoche, de hecho, hicimos el estreno de nuestra tercera temporada. De hecho, ya estamos viendo imágenes de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, que hoy tendrá dos temas excluyentes. Por un lado, un pedido que hizo el jefe de gobierno, Mauricio Macri, a la legislatura para ampliar el programa de financiamiento en el mercado local, un programa que permitirá refinanciar deudas del Estado de la Ciudad de Buenos Aires, y por otro lado, el proyecto que se lo conoce como Bares en Plazas, que sin duda estos dos temas tendrán la mayor atención de los diputados en el debate de hoy. Pero mientras esperamos a que se forme el quórum y se inicie también la sesión de hoy, vamos a compartir algunos de los momentos más destacados del programa de anoche, nuestro primer programa de esta tercera temporada de Proyecto Legislatura, el que lo dedicamos enteramente a dialogar y buscar soluciones y acuerdos sobre el conflicto de Lugano, la toma de Lugano y también de la urbanización de la Villa 20. Vamos a compartir un primer segmento de la entrevista que realizamos con la secretaria de Hábitat e Inclusión de la Ciudad de Buenos Aires, Marina Clemensewicz. Es un problema estructural de nuestro país y es un desafío que tenemos todas las administraciones y un diálogo que exige entre una administración nacional con las administraciones locales, con nosotros como gobierno de la ciudad, con todo lo que son las administraciones del área metropolitana. Digamos, lo que nosotros percibimos es que nunca hubo una verdadera intención de liberar el predio, y porque ahí entendimos... Es que si se libera el predio, se termina el negocio de los que querían hacer negocio con la toma. Hubo mucho intercambio de dinero. Nosotros conocemos vecinos que nos han forma dicho, parte del expediente judicial. ¿Y ahora qué va a pasar con ellos? Que de buena fe tal vez fueron y compraron un terreno. Ahí está el marco de la justicia. Nosotros sabemos que hubo gente que nosotros le hemos tratado de decirle, por favor, no, yo estoy yendo con mis 5.000, mis 15.000 pesos a pagar por mi lote. O sea, y esto hubo gente que dio sus ahorros pensando que de esta manera iba a tener su lote para construir una vivienda. Entonces, frente a la necesidad de la gente hay una especulación por parte de unos vivos que siempre se aprovechan de esta necesidad. Yo no desconozco ni ignoro la necesidad y estamos trabajando. ¿Cuál es nuestra política de gobierno? Nosotros creemos claramente que la única manera de transformar esta realidad es urbanizar, llevar la infraestructura a todas estas villas y asentamientos e incluirlas en la ciudad formal. No puede ser que tengamos una convivencia entre una ciudad informal y una ciudad formal, que no haya un diálogo, que no, digamos, que el nivel de inversión pública sea mucho mayor en la ciudad formal que en la ciudad informal. Y el esfuerzo que ha hecho el gobierno de Mauricio Macri en este sentido, en estos 6 años, y yo te puedo demostrar también cómo, digamos, no solo que hoy tenemos oficinas del Estado en el corazón de las villas, con equipos que caminan y donde también al puntero político tampoco le gusta, porque de alguna manera el vecino deja de ser rehén de que si me llevo bien o no con el puntero. El Estado está para equiparar oportunidades. Estamos construyendo escuelas. Ayer justamente fuimos con el secretario de Planeamiento, Héctor Lostri, y él mismo se asombraba de la cantidad de inversión y equipamiento, infraestructura que la ciudad y todas las áreas de gobierno estamos llevando para reconvertir lo que es la ciudad informal en ciudad formal. Ahí estábamos compartiendo un segmento de la entrevista que realizamos anoche a la secretaria de Hábitat e Inclusión de la Ciudad de Buenos Aires, Marina Clemensewicz, donde mostraba dos facetas, o al menos dos de las facetas que tiene el conflicto de Lugano. Una, por un lado, el tema judicial. ¿Qué va a pasar con aquellos que quieren aprovecharse de los sectores más vulnerables? Y por otro lado, sí, cómo va a seguir adelante hasta el momento en que efectivamente pueda empezar a sanearse el predio y luego comenzar con el proyecto de urbanización de la Villa 20. Volvemos a la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. En este momento está terminando de formarse el quórum, esperando que finalmente se inicie la sesión. Y de hecho vamos a también anticipar algo de lo que será también este espacio de los jueves o de los días que haya sesión en la Ciudad de Buenos Aires, en la legislatura. También vamos a aprovecharlo para
para contar qué está pasando en las comunas de la Ciudad de Buenos Aires, para también traer debates, no solamente de la legislatura, sino de los distintos centros de gestión y participación comunal, que también son representantes, los comuneros, de los ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires. Así que también este será el espacio que tendrán las comunas para venir y plantear sus debates. Y hablando de debates, anoche también tuvimos una mesa de diálogo, como la llamamos nosotros en Proyecto Legislatura, sobre el tema excluyente de nuestro programa de anoche. 4 diputados de distintos bloques, del PRO, del Frente para la Victoria, de UNEN y del Frente de Izquierda y los Trabajadores, vinieron a debatir soluciones, las propuestas y también cuál puede ser la participación de la legislatura para resolver el conflicto de Lugano. Los vemos, compartimos un segmento del debate de anoche. Hoy por hoy, en algunas villas, el problema de la seguridad es general. Me parece que circunscribirlo solo al predio, cuando a una cuadra tienen los mismos problemas. La verdad que el problema de inseguridad es general, no es solo de ese predio. Hay, como decía el padre ahí, grupos de personas que se manejan con métodos violentos, que construyen, que son los grandes dueños de los inquilinatos de la villa. Y bueno, que obviamente lo que se está tratando de determinar es quiénes son y está claro que están detrás de la organización de la toma, pero dentro de un contexto donde hay necesidades, porque las necesidades están. Como te decía acá mi compañero Fox, son gente casada, que está esperando una vivienda, que la necesita, pero obviamente el disparador es el interés de este grupo más pequeño, pero muy activo. Lo hemos mencionado, el tema de los que son propietarios, que se sabe que son empresarios, que lucran, tienen 40, 50 departamentos. Lo que produce la cartelización y la aparición de segmentos mafiosos es el incumplimiento del Estado. No, es un debate, porque parece un debate que tenemos, un segmento policial del debate, otro político, otro urbanístico. Ahí, si el Estado cumple y se entrega a los que tienen que entregarse la vivienda en términos de lo que la ley indica, no va a existir ese modelo de especulación. La especulación, después existe el problema de la especulación, y después existe el mafioso que puede echar y tener uso de la fuerza, y después está el narcotráfico seguramente también metido, utilizando esa situación de confusión para poder generar bases, generar kioscos ahí adentro. Todo eso existe. Ahora, el problema, ¿dónde pegamos el martillazo? Y el martillazo hay que ponerlo, es que para que exista cartelización y mafiosidad, tiene que existir un incumplimiento del Estado que ya lleva exactamente 9 años, ¿no? 9 años. Entonces, no depende de las leyes. No, sí, pero la mafia aprovecha la ausencia de leyes. Aprovecha la ausencia de leyes. ¿Apuntar algo? El incumplimiento de las leyes. Coincido con este punto, en el sentido que la ausencia de la urbanización de la villa crea las condiciones para que los elementos mafiosos lucren con la falta de urbanización. Yo creo que la legislatura sí debería actuar, es decir, tendría que haber una acción legislativa, pero que tiene que apuntar nuevamente al fondo del problema. Por un lado, la urbanización de las villas y luego el problema del suelo en la ciudad, y particularmente en el sudeste de la ciudad de Buenos Aires. Estamos frente a una deuda absolutamente pendiente por parte del Estado municipal, inmediatamente en función de la gestión actual. No voy a decir que es excluyente. Hay gestiones antecesoras al PRO que, digamos, han tenido el mismo déficit. Acá hace falta una política realmente estructural, de fondo y estratégica de urbanización de villas. En la medida que no existe esa política, vamos a seguir teniendo este tipo de escenarios y situaciones. Porque todo lo que decía el legislador Fouque es tal cual sobre la base de que no existe, digamos, el proceso de urbanización, que no se resuelve de la noche a la mañana, claramente, pero que tiene que estar claramente en marcha. Y eso es lo que no está. Gracias a los 4 por haber venido. Nos hemos quedado sin tiempo. Si quieren la seguimos la próxima. Sí, seguimos en la comisión de vivienda, pero debatámoslo. Eso muere espacio para vivienda, hacerlo. Si no... Gracias a los 4. Ahí le estamos proponiendo a los diputados que continuasen el debate en la Comisión de Vivienda de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Algunos temas interesantes que dejaba ese debate que tenía que ver con algunas cuestiones bastante coyunturales de la urgencia, como la seguridad. ¿Qué pasa cada noche en la toma de Lugano? Y después el tema a largo plazo, cómo se va a urbanizar puntualmente esta villa, la 20, y también las demás villas de la Ciudad de Buenos Aires. Volvemos al recinto, ya hay cada vez más cantidad de diputados.
ocupando sus bancas, preparándose para los debates de hoy. Decíamos, dos temas centrales van a ocupar el debate. Por un lado, este pedido de autorización para aumentar el programa de financiamiento del mercado local del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y por otro lado este proyecto que se conoce como bares en plazas, bares en parques, que es un poco más técnico sobre concesión del espacio público o uso del espacio público, zonas verdes públicas en los parques, que también va a tener bastante polémica en la sesión de hoy. Pero si les parece, vamos a volver a repasar un último momento del programa de anoche, de Proyecto de Legislatura, nuestra inauguración de la tercera temporada, una entrevista que realizamos con el defensor del pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, Alejandro Amor, que de hecho está funcionando como especie de vocero de la jueza Elena Liberatori para mediar entre las distintas partes y llegar a un acuerdo sobre cómo proceder en lo inmediato con aquellos vecinos que están tomando hoy el predio en la Villa 20. Vamos a repasar un fragmento de la entrevista que hicimos con Alejandro Amor, el defensor del pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. Alejandro Amor, la Defensoría del Pueblo tiene un rol importante en el conflicto de Lugano. Entre otras cosas, está un poco como de garante de la realización del censo. ¿En qué estado está hoy? Dentro del expediente y como propuesta del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por el Procurador, son el saneamiento del predio, que es obligatorio, una propuesta de urbanización con aperturas de calle, iluminación, red cloacal y la construcción de viviendas y, por supuesto, el censo, que es naturalmente la condición previa para poder formar parte del proceso de urbanización y construcción de viviendas. ¿Cómo se va a hacer para distinguir exactamente que no se siga extendiendo el negocio de algunos pocos en detrimento de, digamos, de las familias más vulnerables? Lo que creo que hay que sacar a la luz y poner en claro ante la sociedad es cuando nos encontramos con personas que tienen capacidad para construir 30, 40 o 50 viviendas y las alquilan. Hay que saber que el conflicto de la ocupación de Lugano comienza por el incremento de los alquileres y los obligó a tener que dejar esos lugares. Esa persona es una persona necesitada. Ahora, también es cierto que sobre esa necesidad operan otras personas. Bueno, creo que el Estado tiene que poner blanco sobre negro sobre estas personas. El que tiene una necesidad tiene un derecho y el Estado debe hacerse cargo. Ahora, sobre quienes están lucrando con la necesidad de la gente, también el Estado se tiene que hacer cargo, pero con la justicia. Hay al menos alguien que tiene 30, 40 Seguro, viviendas. pero ninguna duda. Digo, la verdad que si no es desconocer un dato objetivo de la realidad. Hay personas que tienen capacidad y lo están desarrollando. Bueno, yo creo que ahí el Estado tiene que intervenir. Es imprescindible que se trabaje sobre un proceso de desocupación para poder llevar adelante el saneamiento. Para este proceso tienen que ser relocalizados, tienen que abandonar el predio, pero parece que eso está cada vez más lejos. En el marco de las negociaciones que se están llevando adelante, todos, incluidos quienes representan a las personas en la ocupación, manifiestan que tienen voluntad de desocupación porque saben que para poder llevar adelante el proceso de urbanización hay que desocupar. Por supuesto hay otras personas que no están de acuerdo con la desocupación y que plantean que la ocupación es, en algunos casos, una forma de garantía para que se pueda cumplir con lo que durante tanto no se cumplió. Recordemos que la ley 1770 es del año 2005. Claro. ¿Cómo sería el proceso, el procedimiento para que temporariamente, por lo menos esas familias, salgan del predio durante el proceso de saneamiento y de construcción de las viviendas en esa zona? El Estado de la Ciudad de Buenos Aires tiene paradores que los ha ofrecido, hay soluciones, otras soluciones que pueden ser otorgamientos de créditos, bueno, hay distintas posibilidades. Estamos hablando igual de 500, 600 familias. Claro, es un número importante, pero digamos, creo que todo esto debe surgir, no quiero yo hablar en nombre del gobierno de la ciudad y decir algo que el gobierno no ha dicho, pero indudablemente sí que hay una etapa intermedia en la que se necesitan soluciones por ese periodo, porque si no es imposible pensar en el saneamiento también. Uno le puede pedir a alguien que se retire siempre y cuando ese alguien tenga dónde ir. Para terminar, también mencionabas al comienzo que el proyecto, y que forma parte del expediente, incluye ese 60% del terreno que hoy todavía está en manos de la Policía Federal. ¿Hay algún tipo de negociación, de diálogo con el Gobierno Nacional para que finalmente también le dé a la ciudad ese terreno y se pueda avanzar con el proyecto total? Hemos planteado al Gobierno Nacional la necesidad de tener ese terreno porque representa, te vuelvo a decir, el 60% del total del predio y creemos que es muy importante en términos generales no solo por la ocupación sino por la urbanización en su conjunto. La urbanización implica claramente la integración de sectores que hoy son
los más vulnerados en la sociedad y al mismo tiempo crear condiciones de seguridad. Cuando uno abre una calle, cuando uno ilumina una calle, cuando uno establece la posibilidad del desplazamiento de las personas con tranquilidad, es indudablemente una condición de seguridad fundamental para la convivencia de todos. Ahí compartíamos la entrevista que habíamos realizado con Alejandro Mora, el defensor del pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, que daba algunas claves sobre esta instancia intermedia entre la urbanización y la toma. Este momento donde algunos vecinos deberían, de hecho los vecinos que están hoy en la toma, deberían ser relocalizados temporariamente hasta que finalmente se comience con el proceso de urbanización. Planteaba la posibilidad de que vayan a hoteles, albergues de la Ciudad de Buenos Aires. También, obviamente, el hecho de que se enfrente a las mafias inmobiliarias que operan en la villa y que son tal vez las que hoy están impidiendo que finalmente los vecinos abandonen el predio y acepten el proceso de urbanización. Estamos en vivo desde la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, esperando que finalmente se forme el quórum para dar inicio a la sesión de hoy. Recordemos, hay dos temas excluyentes. Por un lado, endeudamiento de la Ciudad de Buenos Aires y por otro, el proyecto que se conoce como bares en plazas. Hasta que se forme el quórum, los invitamos ahora a una brevísima pausa y cuando volvemos nos metemos de lleno en el debate en la legislatura hoy. Seguimos en vivo desde los estudios del Canal de la Ciudad y también desde la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires a la espera de que se forme el quórum para dar inicio a la sesión ordinaria de hoy. Vamos a recordar un poco cuál es el temario de esta sesión. Hay dos temas excluyentes que obviamente van a sumar la atención, a atraer la atención de los diputados. Por un lado, un programa de ampliación de deuda que presentó el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para poder refinanciar vencimientos por hasta 185 millones de dólares en la plaza local que solicitó el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y por otro lado, el programa de bares en plazas. Esta idea de que ampliar los servicios en parques, en los parques más grandes de la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, para que haya, además de un bar, Wi-Fi gratis, la estación saludable de la ciudad, también los puestos de las bicicletas públicas de la Ciudad de Buenos Aires, que van a estar a cargo de quienes van a tener la concesión de esos espacios, los parques de la Ciudad de Buenos Aires, si esto se aprueba en la sesión de hoy. Pero antes de volver al recinto de sesiones, vamos a compartir un último momento del programa de anoche, del primer programa de la tercera temporada de Proyecto Legislatura, con un actor clave en el conflicto de Villa Lugano, que es el padre Franco Punturo, el párroco de la Villa 20, que funciona un poco como vocero de los vecinos, pero también como intermediador entre el Estado y los vecinos que hoy están ocupando ese predio de la Villa 20. Compartimos entonces un fragmento de la entrevista que realizamos anoche con el padre Franco Punturo. Yo primero por ahí hablaría de lo que se llama toma en sí, ¿no? De una necesidad real que hay de los vecinos del barrio, una necesidad de vivienda que es real. No es lo que provoca que las familias tomen, porque las familias del barrio no son las que toman los terrenos. La toma de terreno viene por otro lado, tiene que estar organizado. Y la gente se ilusiona. ¿Quién vive hoy en la toma del Lugano? O en el barrio Papa Francisco, como le mencionaba. Sí, le llaman a un barrio Papa Francisco. Hay de todo, hay todo tipo de familias, digamos. Están las que necesitan, porque acá viven en alquileres, que por ahí el alquiler, ponele promedio, sea 1.500 pesos. Porque hay por la habitación, donde sí, se hacinan. Hay de menos y hay de más. A 3 años, esas mismas familias, ya cada uno de esos hijos, por ahí ya tiene sus propios hijos. Claro, y ya no puede sus subdividir más familias, la casa. Claro. Y siguen viviendo en el mismo lugar que antes vivían, ahora con sus propios hijos, con sus parejas. Evaluando a 2 meses de la toma las familias que están ahí, ¿vos crees que están mejor o peor de lo que estaban antes, hacinados en un cuarto? Y ellos están mejor, dicen que por lo menos ahí, antes que estar encerrados en un cuartito, por lo menos tienen espacio. ¿Crees que hay gente que hoy no lo necesita? Hay gente también que no, hay gente que necesita y hay gente que no. Sí, ahora la situación es muy difícil, ya se cumplieron 2 meses, ¿no? Y son 2 meses que las familias están ahí totalmente abandonadas, porque nadie sabe qué pasa ahí adentro, entonces no hay ningún control. Vos sí sabés qué pasa ahí adentro. Sí, al no haber ningún control, cualquiera a través de la violencia puede mandar en el lugar. Entonces,
con un poco de violencia sacás a los golpes a una familia que está ahí, por ahí la más indefensa, la más necesitada, la sacás a los golpes y te haces vos dueño de ese terreno también y lo vendés. Hay un problema adicional ahora, Sí. que si se decide hacer algo hay que resolver el problema urgente de las familias que se están viviendo ahí. Sí, y eso que en un principio era la idea primera de sanear y urbanizar, y ya por ahí ahora se va diluyendo eso. ¿Tu intuición qué te dice cómo va a terminar esto? No sabría decirte. No podría. Parece que todo va a quedar así, digamos. Porque va pasando el tiempo, es así. Cuanto más el tiempo pasa, más difícil es. A 2 meses, ¿cómo evaluás la reacción del Estado? Por un lado, ha habido voluntad de diálogo, de crear una mesa. Sobre todo, en eso se obró bien, me parece, como para que no haya violencia, ¿no? Que el gran temor y el gran riesgo era que esto se resuelva por la violencia, que hubiera sido un despropósito. En un momento una parecía que iba a masacre, ser así. Parecía que... Y la verdad que con buen tino se pudo frenar toda forma de violencia. Escuchábamos al padre Franco Punturo. Hay 2 cosas para destacar. Por un lado, la preocupación que mostraba por un tema urgente. ¿Qué pasa a la noche en la toma de la Villa 20 cuando puede haber una familia más poderosa, más fuerte que otra, que intente correrla del lugar a través de la fuerza y que vuelvan a haber escenas de violencia? Recordemos, la toma de Lugano comenzó con un asesinato. Un vecino mató a otro por un pedazo de tierra. Y por otro lado, esto que destacaba del rol del Estado, cómo a través del diálogo entre las distintas fuerzas políticas y la justicia se logró llegar a un acuerdo por lo menos para que el desalojo no sea un modo violento ahí en la toma de Lugano. Vamos a hacer ahora una nueva pausa y cuando volvamos sí nos metemos de lleno en la sesión ordinaria de hoy en la Legislatura de Buenos Aires. Seguimos en Proyecto Legislatura en esta emisión especial en vivo desde los estudios del Canal de la Ciudad y también desde la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Hoy estamos estrenando este espacio que va a ser el lugar para analizar las sesiones que va a ocurrir en cada sesión ordinaria o las extraordinarias de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, anticipar los temas, las polémicas y también para revivir lo mejor de los miércoles, las noches de Proyecto Legislatura, que de hecho anoche comenzamos nuestra 3ª temporada con un programa especial sobre el conflicto de Villa Lugano. Hoy en la legislatura, en estos momentos, se está terminando de conformar el quórum para que finalmente inicie esta sesión ordinaria. Hay 2 temas excluyentes que van a formar parte del debate de hoy. Por un lado, un programa de ampliación del endeudamiento que presentó el jefe de gobierno Mauricio Macri, para poder realizar operaciones de crédito público en la plaza local para refinanciar vencimientos de deuda de este mismo año hasta 185 millones de dólares que pueden ser emitidos en dólares o en su equivalente en pesos. Uno de los vencimientos de esta deuda ya operó hace poquitos días y el próximo vence el 27 de junio. Por eso también un poco la urgencia de que sea aprobado por estas horas, que le va a dar holgura al Ejecutivo porteño para poder mantener sus planes de este año y para llegar sin problemas hasta fin de año. Y por otro lado, otro de los temas que tal vez está mucho más cercano a los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires, es este proyecto que se conoce como bares en plazas. El nombre técnico es el régimen regulatorio de las áreas de servicios en los espacios verdes públicos. Bares en plazas. Más sencillo para que todos lo entendamos, que es crear espacios públicos de servicios que tendrán un bar, una confitería en donde no se podrán vender bebidas alcohólicas, pero tendrá además algunos servicios para los vecinos. Por ejemplo, la posibilidad de que haya un puesto de hidratación para aquellos que hacen actividad física en los parques, también wifi gratis, también una estación saludable para que uno pueda ir a chequearse la presión, medir el nivel de glucemia, que también son del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y una posta de las bicicletas públicas de la ciudad. Todo esto a cargo de quien reciba la concesión del espacio público en los parques de la Ciudad de Buenos Aires. Una particularidad que tiene este proyecto es la segunda lectura que hoy se le va a dar en el recinto. ¿Qué significa esto? Ustedes saben que el sistema legislativo de la Ciudad de Buenos Aires
tiene una sola cámara. Son 60 legisladores, a diferencia, por ejemplo, de lo que ocurre a nivel nacional, donde hay 2 cámaras, senadores y diputados, y las leyes que requieren un cambio en el espacio público, como esto, autorizar a instalar un bar, requieren de una doble lectura, y en el medio de esas una audiencia pública que ya se realizó. A fines del año pasado se realizó la primera vuelta y hoy se buscará la sanción definitiva de este proyecto, que tiene, obviamente es impulsado por el oficialismo, por el PRO, y cuenta con la ayuda también de un sector del bloque de UNEN, y también ha recibido algunas críticas del resto de los bloques que dicen que el proyecto no sería constitucional porque, entre otras cosas, los parques deben ser administrados por las comunas y no por el Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires. En su defensa, los legisladores dicen que solamente se va a afectar menos del 1% de los parques, solamente de los parques que tienen más de 50.000 metros cuadrados, es decir, y con esto vamos cerrando, el Parque Avellaneda, Centenario, el Parque Saavedra, Chacabuco, Sarmiento, el Parque Lezama y también el Parque 3 de Febrero, que si se aprueba hoy esta ley, serán en esos parques donde habrá estos bares, para llamarlos de esa manera, en la ciudad de Buenos Aires. Hacemos una nueva pausa y cuando volvemos, el debate en la legislatura porteña.